Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por su puntualidad. El tema que tenemos hoy es muy importante. Si bien ustedes recuerdan, pues tuvimos por ahí un par de sesiones a las que no tuvimos capacitación. Algunos martes y jueves que pasaron. Pero vamos a tomar en cuenta el tema que dio el ingeniero Gajardo el martes pasado y lo vamos a tomar como una introducción a la nutrición de cultivos. Siempre agradecemos a la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA y a CENAF por las coordinaciones para que pues todos estos temas puedan ser llevados a ustedes. Como les estaba mencionando, entonces ya entramos a un nuevo módulo. Vamos a hablar sobre un tema fundamental para la producción agrícola y lo que es la nutrición de cultivos, ¿no? Comprender cómo se alimentan nuestras plantas, qué condiciones del suelo van a favorecer es totalmente clave para lograr buenos rendimientos y pues obviamente una agricultura sostenible, ¿no? Si bien es cierto, los productos agroquímicos, hablando específicamente los que manejan o lo que vamos a tratar con la nutrición vegetal, es recordar precisamente el reflexionar y compartir información importante con ustedes, ya que debemos ser suficientemente críticos al momento de escuchar cualquier información que vean. O también, por favor, toda la información que se encuentre en Internet. Cuando hablamos de nutrición vegetal, estamos hablando específicamente, pues, de los fertilizantes en sí, ¿no? Entonces, es importante poder analizar todas las situaciones que están relacionadas con este tema, pues hay mucha desinformación y muchas veces pues no es muy clara o no hay un fundamento suficientemente técnico o científico, por lo que les recuerdo que es importantísimo siempre investigar, tener un criterio propio, pero también recordar que todas las sustancias que se utilizan para trabajar en la agricultura deben ser utilizadas y aplicadas de forma responsable y de forma cuidadosa, siempre con un sustento científico y de forma técnica. Todos los aspectos son importantes porque el uso de los productos para la nutrición vegetal o para la protección vegetal, si se hacen de forma responsable, de manera calculada y de manera controlada, pues no deberían causar ningún problema al ambiente o a los seres humanos. Tomando esta introducción, es necesario recordar cuáles son las necesidades de la planta para el desarrollo y la producción. Vemos en la pantalla el proceso básico que es la fotosíntesis. Se me pasaba por alto recordarles que puedan dejar en el chat o en la bandeja de preguntas y respuestas cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier situación que ustedes quieran, pues en este espacio poderla discutir. Bueno, entonces les mencionaba acerca de la fotosíntesis, ¿no? La función o el proceso químico que consiste en la conversión de materia inorgánica a materia orgánica, pues esto gracias a el aporte de la luz solar. Recordemos que todas las plantas necesitan estos 7 factores que vemos en la pantalla o en la imagen para crecer. ¿Cuáles son estos? Pues el espacio para crecer, la temperatura adecuada, la luz, el aire, el agua y alimentos básicos. Perdón. Como les mencionaba, como vamos atrasados un poco en cuanto al contenido, hoy vamos a platicar acerca de 3 temas. Entonces, mil disculpas si voy un poco rápido. De igual forma, pues déjenme ahí saber si queda todo claro o si hay alguna duda. Para continuar con la introducción, pues es necesario conocer por qué estudiamos los suelos, cuál es la importancia de estudiar los suelos y vean lo que dice la imagen, ¿no? Estudiar suelos básicamente nos va a permitir entender en dónde están creciendo nuestros cultivos. Un suelo bien estructurado
bien aireado y con buen contenido de materia orgánica siempre va a favorecer la absorción de nutrientes. Además, un suelo bien estructurado nos va a permitir tomar correctas decisiones sobre el riego, la rotación de cultivos y el manejo de la fertilidad. Si vemos en esta diapositiva, pues aquí nos dan todos esos puntos, ¿no? La rotación de cultivos, el uso de los abonos orgánicos, materia orgánica, el manejo adecuado del pH, un riego eficiente, la aplicación adecuada de fertilizantes, como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Una aplicación adecuada, una aplicación calculada, monitoreada con un estudio de suelos anterior, ¿no? Porque no podemos aplicar fertilizantes sin conocer cuáles son las propiedades del suelo, cuáles son los nutrientes que están presentes en mi suelo. Entonces, ¿cómo creen que empezó la fertilización? De forma empírica, se puede decir que se dio el inicio de la fertilización, ¿no? Con agricultores observando cómo ciertos materiales del suelo hacían crecer mejor sus cultivos, pero esto pues llevó muchísimos años. Fue hasta siglos después que la ciencia pudo explicar realmente cómo funcionan los nutrientes en las plantas. Y para esto necesito que recuerden la charla que dio el ingeniero Gajardo el martes pasado, ¿no? Toda esa evolución de los fertilizantes. Para esto vamos a ver ciertos antecedentes. Mencionarlos es importante para saber cómo ha ido evolucionando el tema, ¿no? Durante el siglo XVI, más o menos al siglo XIX, varios científicos hicieron aportes importantes. Se descubrió que las plantas ganaban peso por el agua, por ejemplo, que no era por la tierra. Luego se estudiaron los papeles del aire y la luz ya como como un conjunto. Se descubrió parte de la fotosíntesis. En el siglo XIX ya se hablaba de la teoría de los nutrientes esenciales y la famosa ley del mínimo. El uso de materiales como la cal o restos vegetales para mejorar el suelo, pues sabemos que no es algo nuevo. Esto empezó hace más de 2000 años atrás. Esto nos recuerda que aunque hoy hablamos de fertilización o enmiendas con términos que son realmente técnicos, pues la idea de nutrir el suelo para beneficiar a las plantas ha estado presente desde hace muchísimo tiempo atrás. La diferencia es que ahora entendemos de forma científica qué ocurre en el suelo y en la planta cuando aplicamos el fertilizante o las enmiendas, ¿no? En el siglo XVII se sostenía que el agua era la principal o era el principal alimento para las plantas. Más adelante se realizó un experimento que se marcó, digamos, marcó un hito en la historia. Perdón. Esto pues plantó una diferencia, les comentaba, entre un antes y un después. ¿Qué fue el experimento? Se plantó un sauce en una maceta con tierra, pues obviamente previamente pesada, se regó solamente con agua durante 5 años y al final concluyeron en el estudio que el aumento de biomasa no provenía de la tierra, sino que provenía del agua, aunque su interpretación era pues realmente limitada para la época, ¿no? Y para lo que ahora sabemos fue un paso importante hacia comprender cómo actuaba la nutrición vegetal. Vemos por acá, posteriormente, otro científico, Glaubert, era un químico alemán que planteó una nueva hipótesis, que él decía que en ese estudio que les mencionaba anteriormente, que no era el agua el alimento principal, sino una sustancia específica que estaba en el agua. Y este era el salitre. ¿Y cuál es el salitre? Pues el nitrato de potasio. Glaubert observó que los animales consumían forraje y excretaban este nitrato de potasio, lo que sus investigaciones, podemos llamarle, lo llevaron a pensar que este compuesto pues estaba presente de forma natural en las plantas. Entonces, esta observación
es relevante porque va a conectar la nutrición vegetal con los minerales que están presentes en el suelo. Unos años después, en 1699, John Woodward realizó experimentos que eran un poco más detallados. Él se dedicó a cultivar plantas en agua con diferentes tipos de suelo y notó que crecían más en aquellas soluciones con más cantidad de suelo que las que tenían menos, ¿no? Entonces, él llegó a una conclusión muy acertada para la época en la que estaba, donde exponía que el crecimiento vegetal se debía no solo al agua, sino también a sustancias que estaban presentes en el suelo. Y esto porque se disolvían en el agua. Este pensamiento, pues, nos acerca un poco al actual, a los conocimientos actuales que tenemos sobre la solución del suelo, ¿no? Más adelante vemos que Francis Home expresó claramente que el problema en la agricultura estaba relacionado de forma directa a la nutrición de las plantas. Entonces, si nos damos cuenta, este enfoque fue clave para empezar a diferenciar la agricultura de una forma empírica allá algo científico, ¿no? Entender qué y cómo se alimentaban las plantas para poder intervenir de una forma eficiente. Por acá abajo tenemos a Joseph Priestley, es quien es recordado por otro experimento en el que él pues calentó óxido de mercurio y liberó un gas al que él llamó aire desflogisticado, sí, aire desflogisticado. Hoy sabemos que ese gas que él llamaba aire desflogisticado es oxígeno en realidad. Este hallazgo fue esencial no solo para la química como tal, sino también para entender la relación entre el aire y los diferentes procesos biológicos, ¿no? Nos vamos un poquito más adelante en la historia. Vemos que luego vino Jean mm, de este apellido y Senevier, quienes demostraron que las plantas purificaban el aire solo cuando estaban expuestas a la luz. Esto fue un gran descubrimiento porque se mostró que la fotosíntesis no ocurría en cualquier condición. ¿Se recuerdan la imagen que les presenté al inicio, no? También, entonces, si él exponía que la fotosíntesis no ocurría en cualquier condición, él demostró que dependía de la luz solar. Entonces, esta era ya una pista clara de que la luz y el aire eran fundamentales para la nutrición vegetal, o más bien la vida vegetal, ¿no? Y Senevier demostró que el incremento en el peso de las plantas, como en el ejercicio, en el experimento que se hizo en los sauces, pues demostró que no era solo el agua, sino que también era aire. Entonces, así nos vamos acercando a lo que estudiaron en el pasado. Vemos por acá progresos importantes. Philip Sprengel fue uno de los primeros en expresar de forma clara cuál era la idea de que el suelo en realidad pues es un ente natural e independiente, ¿no? Philip Carl afirmó que el crecimiento de las plantas dependía de la presencia de ciertas sustancias específicas. Entonces, vemos un inicio de lo que después, ya lo vamos a ver por ahí, lo que se le conoció como la ley del mínimo, ¿no? Porque él decía que una planta necesitaba aproximadamente 12 sustancias y que si una estaba ausente o no estaba disponible en la cantidad suficiente, el crecimiento iba a ser deficiente. Entonces, aquí vemos la primera idea de la ley del mínimo, ¿no? Nos vamos un poco más adelante con Theodore Saussure. Fue un pionero en el estudio de la fotosíntesis y pues él demostró que el dióxido de carbono era esencial para el crecimiento vegetal, ¿no? Este hallazgo del dióxido de carbono reforzó la importancia que ya se le había dado al aire y del carbono en la fisiología de las plantas, ¿no? Por otro lado, Jean-Baptiste fundó una granja experimental donde se implementaron los primeros ensayos en campo y pues
este señor se convirtió en el padre de los experimentos agrícolas modernos, porque su enfoque pues era un poco más considerado como una variabilidad de suelos y un paso pues ya al manejo técnico de la fertilidad como tal. Perdón si pronuncio mal los nombres, pero son químicos alemanes que realmente son complejos de pronunciar. Von Levig revolucionó la agricultura, él pues ya propuso la ley del mínimo como tal, que hablábamos que la había iniciado Philip Sprengel, ¿no? Entonces, Von Levig revolucionó al postular que las plantas no se alimentaban solo del humus, sino que pues dependían de elementos minerales que estaban presentes en el suelo. Se explicó en su teoría que el carbono provenía del dióxido de carbono, pero del dióxido de carbono de la atmósfera, y que el hidrógeno y el oxígeno del agua también tenían pues relación. Von Levig introdujo diferentes conceptos que son importantes, como el fósforo, el tema o la importancia del fósforo en la formación de semillas, y observó cómo las plantas absorbían diferentes nutrientes del suelo, ¿verdad? Vamos a ir avanzando. La ley del mínimo, ¿qué es lo que dice? La ley del mínimo nos establece que el crecimiento de una planta está limitado por el nutriente que se va a encontrar en menor cantidad. Y aquí vamos a irnos un poco más adelante y no solo vamos a hablar de un nutriente, sino de todos los factores que son importantes para el crecimiento o el desarrollo de las plantas. Entonces, si vemos, por ejemplo, que hay suficientes nutrientes, pero hay un problema, una variabilidad en pH, pues ese va a ser el factor limitante, ¿no? Es como el barril que se muestra aquí en pantalla. Voy a colocar mi puntero láser. Si se dan cuenta, como este barril al nivel del agua va a depender de la duela que esté más corta, por ahí va a haber una fuga de agua. Entonces, a partir de las ideas de Levick se desarrollaron principios clave sobre la disponibilidad de nutrientes. Vamos a avanzar en la historia y vamos a ver que se continuaron las investigaciones que había hecho Levick y se descubrió que además del fósforo que se había mencionado, existía potasio en las plantas y las plantas no leguminosas pues dependían directamente del nitrógeno para crecer. Se resaltó además el papel del barbecho, ya que al dejar descansar la tierra se mejoraba la disponibilidad de nitrógeno por procesos naturales. Vean cómo va avanzando en la historia todos estos, por los diferentes experimentos, ¿no? Importantísimo y es interesante. En 1878, dos científicos que eran especialistas en bacterias se dieron el trabajo de descubrir o conocer las primeras pistas sobre la participación de los microorganismos en los procesos del suelo. Esto pues ya marcó una diferencia en el tema de la microbiología del suelo, ya como una ciencia, ¿no? Tomando esas bases, hablamos entonces de los macronutrientes principales y los macronutrientes secundarios. Tenemos nitrógeno, fósforo y potasio y calcio, azufre, magnesio. Además, tenemos por acá micronutrientes, manganeso, hierro, zinc, molibdeno, boro, cobre y los nutrientes benéficos como sodio, vanadio, cobalto, silicio, níquel y cloro. Los vamos a ir hablando un poco acerca de cada uno de ellos. Bueno, para iniciar hablando de los macronutrientes, es necesario em, tomar en cuenta esta referencia bibliográfica, por si alguno de ustedes la quiere descargar, es un libro o es un artículo de más o menos 17 páginas, 10 páginas, si no mal no recuerdo, pero hay información súper interesante. Por acá se establece que las plantas requieren 17 elementos esenciales, que son los que mencioné, ¿no? Pero cada uno va a cumplir una función fisiológica específica. Se dice que un nutriente mineral es esencial cuando la planta no puede completar su ciclo de vida sin él. Por eso hablamos
de la esencialidad de los elementos, ¿no? Por ejemplo, elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio están involucrados en la formación de proteínas, algunas estructuras de las células e inclusive de la energía. Cuando hay una deficiencia, que ya vamos a hablar de, de los conceptos como tal, cuando hay una deficiencia de algunos elementos, lo primero que va a ocurrir es que la planta pues no va a alcanzar su rendimiento potencial. Entonces, por acá dice deficiencia cuando la concentración de un elemento es suficientemente menor para limitar el rendimiento. A veces las deficiencias se notan de forma visual, como por ejemplo la clorosis, la necrosis o ciertas deformaciones, ¿no? Pero muchas veces también la deficiencia es silenciosa, solo se manifiesta como una baja producción. Más adelante tenemos otros conceptos importantes como lo es el rango crítico, la suficiencia y el exceso. Para cada nutriente existe un rango de concentración dentro del cual la planta se encuentra pues bien nutrida. Si está por debajo del rango crítico, la planta va a responder de forma positiva a la fertilización. Ahora, cuando está dentro del rango de suficiencia, ya no se va a incrementar el rendimiento al aplicar más fertilizante, aunque sí podría aumentar la concentración del nutriente en los tejidos de la planta, ¿no? Pero si nos vamos al último, hablando de que si hay un exceso, ya sea de un nutriente esencial o de algún elemento que no sea esencial, como los benéficos o los micronutrientes, puede haber una toxicidad, algún bloqueo, afectaciones en el crecimiento de las plantas. Es por eso importantísimo recordar no fertilizar por rutina, sino con una base en análisis y pues necesidades reales del suelo, ¿no? Del suelo y de la planta también. Los elementos esenciales, ¿cuáles serían esos? Las plantas requieren pues 17 elementos esenciales, mencionaba, ¿no? Estos incluyen los macronutrientes, el famoso NPK, calcio, magnesio, azufre, los micronutrientes, que son la base energética de todos los procesos de la fotosíntesis, en donde conocemos que pues la planta em, toma luz y también toma agua y oxígeno y al final se genera dióxido de carbono para generar carbohidratos. Estos carbohidratos a su vez son transformados en compuestos pues más complejos como aminoácidos, ácidos nucleicos, proteínas y algunos otros compuestos que ayudan al crecimiento y a la reproducción de las plantas. Aunque se habla solo de 17 elementos, como repetí, las plantas pueden absorber hasta 60 elementos diferentes del suelo. Obviamente algunos no son necesarios para el metabolismo, pero de igual forma entran al sistema pues para estar disponibles, ¿no? ¿Qué pasa? Al quemar una planta encontramos todos los elementos excepto al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al azufre, al nitrógeno inclusive, porque estas se van a perder en forma de gas. Y algo importantísimo es que la cantidad de nutrientes que aplicamos al suelo no va a ser igual a la cantidad de nutrientes que la planta va a absorber. Algunos se van a perder, ya lo mencioné, pero otros se van a quedar pues por pérdidas de fijación, volatilización, lixiviación o simplemente porque el nutriente pues no se encuentra o no lo colocamos en la forma química que la planta lo absorbe, ¿no? Por favor, repito, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, lo van colocando en el chat para poderlos, para primero conocer que están todavía ahí escuchándome y segundo, para conocer que lo que estoy mencionando va quedando claro. Voy avanzando por ahí. ¿Qué es el nitrógeno? Denme un segundito que esto está un poco lento. Ok, el nitrógeno es un gas en la atmósfera y lo vamos a encontrar aproximadamente en el 78% en volumen molar del aire. Es prácticamente inerte y es el fertilizante más común del mundo, específicamente en amonio y en nitratos.
Ya empezamos a hablar de cada uno de los macronutrientes. Presten atención. Ok, hablando del nitrógeno, este nutriente es fundamental, pues lo conocemos para el crecimiento vegetativo, ¿no? Casi siempre se trata de estar fertilizando con nitrógeno. Y en la mayoría de fertilizantes o fórmulas comerciales, pues traen nitrógeno. El nitrógeno, como lo decía, es fundamental porque forma parte de las proteínas, la clorofila y los ácidos nucleicos. Aunque es abundante en el aire, las plantas solo pueden absorber el nitrógeno en forma de nitrato o amonio. Por eso es que necesitamos constantemente fertilizantes nitrogenados. Hoy en día, uno de los grandes desafíos de la agricultura es pues claramente el manejo del nitrógeno y esto lo mencionaba también el ingeniero Gajardo, ¿no? El uso de fertilizantes nitrogenados se ha duplicado en las últimas décadas, pero no toda la cantidad que se fertiliza pues es aprovechada por los cultivos. Gran parte del nitrógeno se pierde como nitrato porque se lixidia hacia las aguas subterráneas en su mayoría o también como gases como lo es el óxido nítrico, el óxido nitroso. El óxido nitroso es especialmente preocupante porque hablamos del tema del gas del efecto invernadero como un potencial para el calentamiento global, ¿no? Ya que es 300 veces a ver, sí, 300 veces mayor que el dióxido de carbono. Esto nos recuerda que el uso de fertilizantes siempre debe ser eficiente, técnico y responsable. Yo sé que ya lo repetí varias veces, pero es importante grabarnos esa información y recordar que la fertilización no debe realizarse solo por rentabilidad del cultivo, sino también por el impacto ambiental. El nitrógeno es uno de los elementos más demandados por las plantas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues las plantas lo necesitan en mayor cantidad. Normalmente el nitrógeno va a representar entre el 1 al 5% del peso seco en las plantas. La forma en que la planta puede absorber el nitrógeno sería amonio y nitrato. Aunque dentro de la planta el amonio es la forma que se asimila de forma más directa, ¿verdad? También el nitrógeno es esencial para la síntesis de aminoácidos, también de proteínas, de ácidos nucleicos. Por eso es que su deficiencia va a impactar de forma directa en el crecimiento y la producción, ¿verdad? Por eso es que siempre escuchamos que es importante estar fertilizando con nitrógeno. Por acá, solo recordando, entonces el nitrógeno es importante para la división celular y para la fotosíntesis. Otras funciones lo voy a adelantar porque ya lo mencioné, pero lo dejo aquí rapidito. Componente de proteínas, aminoácidos, enzimas, ayuda a la producción de azúcares, almidón y lípidos. Bueno, esto no me voy a detener mucho a explicarlo, pero es importante que recordemos todo el proceso de nitrificación y desnitrificación, como el nitrito, por ejemplo, pasa a nitrato gracias a ciertas bacterias que son las de Nitrobacter, por ejemplo, o como el amonio pasa a nitrito por estas bacterias que son las Nitrosococcus, ¿sí? ¿Cómo es la pérdida por volatilización, por nitrificación o desnitrificación del nitrógeno, ¿verdad? Valga la redundancia. Esto también es importante recalcarlo y recordarlo de la charla que tuvimos el martes pasado. Bueno, vamos adelantando en el tema y vemos que el próximo es el fósforo, ¿no? El fósforo es clave en la energía de las plantas, lo conocemos, en la división celular y en el desarrollo de las raíces también. El fósforo es súper vital al inicio del cultivo, pero también es importante en la floración. Cuando hablamos de una deficiencia de fósforo, ya al final de la presentación les voy a mostrar cómo se ven esas deficiencias, pero hablando de la deficiencia, pues se va a notar en plantas enanas
o con coloraciones como moradas en las hojas viejas. El fósforo constituye más o menos entre el 0,1 al 0,4 del peso seco en las plantas y es un componente, pues obviamente fundamental en los ácidos nucleicos. Además de todo esto, también cumple una función súper importante que es en el almacenamiento y la transferencia de energía, especialmente si hablamos de ATP. Se acumula en las semillas y esto pues ayuda a favorecer el desarrollo del embrión en la semilla y participa en la quelación de otros nutrientes. Vamos adentrándonos un poquito más al tema. ¿Cuáles son factores que afectan la disponibilidad del fósforo? Ok, principal, el tipo de arcilla. El tipo de arcilla en el suelo va a influir mucho en la disponibilidad del fósforo. Sabemos que las arcillas con baja relación de silicio-aluminio tienden a fijar más fósforo debido a la presencia de grupos hidroxilo, sí, grupos hidroxilos que están expuestos, aunque en realidad he de mencionar que es el aluminio el que tiene mayor influencia, es importante conocerlo. Otros factores biológicos también juegan un papel importante. El uso de diferentes bacterias o de inoculantes va a ayudar a favorecer la disponibilidad de fósforo si lo intentamos disolver con diferentes compuestos. Por eso, si incluso las micorrizas pues han demostrado aumentar de forma significativa la absorción de fósforo por medio de las hifas, ¿no? Entonces, es importante en principio recordar que si vamos a fertilizar con fósforo, es necesario antes conocer la cantidad que tenemos en el suelo y por qué no está disponible o por qué la planta no lo está absorbiendo. Antes de continuar, aquí dice lábiles y no lábiles. Esto hablamos de las arcillas, ¿no? Las arcillas lábiles, solo recordando, son aquellas que pueden ser modificadas o reemplazadas de forma fácil, mientras que las arcillas no lábiles son aquellas que son más estables o más resistentes a los cambios, ¿verdad? Esta palabra de labilidad o lábil se refiere a la facilidad con la que un material pues, puede ser afectado por factores que son externos. Entonces, en el suelo el fósforo se encuentra tanto en formas orgánicas como inorgánicas. Las formas orgánicas están principalmente en el humus y varían en su grado de disponibilidad, ¿no? Unas pues son lábiles y otras no son lábiles porque tienen una liberación un poco más lenta. Comprender la dinámica de cómo funciona este ciclo es clave para mejorar o manejar, mejor dicho, de forma adecuada la fertilización con fósforo y así evitar pérdidas por fijación o también por inmovilización, ¿no? Vamos adelantándonos en el tema y vemos que la actividad microbiana es el motor que transforma el fósforo orgánico específicamente, de una forma asimilable. El fósforo inorgánico, por otro lado, se va a dividir en diferentes fracciones, por decirlo así. El fósforo que está contenido en minerales primarios como las apatitas, el fósforo absorbido en las arcillas, el fósforo en solución, que es el que realmente puede absorber la planta. También está en forma de ion fosfato con dos hidrógenos o ion fosfato monohidrógeno. Y finalmente está el fósforo que no es lábil o que está precipitado y es muy poco disponible, ¿no? Comprender cómo funciona el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, es muy interesante. ¿Cómo es la movilidad del fósforo en el suelo? Pues esta se va a realizar específicamente por difusión, vamos ahí hablando de ciencias, ¿no? Y en mucho menor cantidad va a ser por flujo de masas.
Importante mencionar que el movimiento del fósforo en el suelo va a depender específicamente de varios factores, como lo es la constante de solubilidad, por ejemplo, que es una propiedad física, perdón, química. También incluye el gradiente de concentración entre las raíces y el suelo, por ejemplo, la distancia, la humedad del suelo, la difusión que va a ocurrir en esa fase líquida. La temperatura también es clave, lo he de mencionar, porque a mayor temperatura, pues hay mayor velocidad de difusión, específicamente hablando del fósforo. Bueno, vamos adelantándonos al potasio. El potasio regula la apertura de los estomas. ¿Qué son los estomas? Vamos a recordar por ahí los poros, pues por llamarlos de esa forma, de las plantas, ¿no? El potasio ayuda a mejorar la resistencia al estrés hídrico y va a fortalecer también los tallos y los frutos de nuestras plantas. El potasio pues no forma parte de compuestos orgánicos, pero es esencial como un activador de enzimas. Podemos decir que el nitrógeno pues da crecimiento, ¿verdad? El fósforo va a generar raíces fuertes y el potasio mejora la calidad de los frutos. Cada uno tiene su momento ideal de aplicación, su efecto visible en los cultivos, su aporte en el rendimiento. El potasio representa entre el 1 y el 4% de materia seca de la planta, aunque se mantiene de forma iónica como el ion de potasio, ¿verdad? K más, nada más. Y regula el equilibrio de ósmosis en la planta. Por eso su deficiencia puede impactar volviendo a la planta pues un poco marchita o la poca tolerancia al estrés hídrico. Ahí terminamos con los macronutrientes principales, ¿no? Vamos con los secundarios. Aquí hablamos de calcio, magnesio y azufre. El calcio estabiliza paredes celulares, el magnesio es el átomo central de la clorofila y el azufre pues participa en aminoácidos, en la creación de aminoácidos y vitaminas. Veamos. El calcio es absorbido por las raíces en forma de este ion calcio 2 más y representa entre el 0,2 y el 1% de la materia seca de la planta. El calcio es fundamental para la estabilidad de las membranas de las células y para los procesos de la elongación celular. ¿Cómo se presenta la deficiencia de calcio? Se manifiesta muchas veces como necrosis apical y tejidos débiles, porque sin el calcio la estructura de las células pues se van a romper de forma fácil. Por acá, un punto importante, el calcio ayuda en la reducción del nitrato adentro de la planta, es activador enzimático y es requerido en grandes cantidades por bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, ¿qué vemos? Todos los nutrientes están entrelazados. Pregunto, hasta el momento, ¿está todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Voy a esperar en lo que ustedes me escriben por ahí, me dan su realimentación. Vamos a continuar con el azufre. Vamos avanzando bien. El azufre pues entra a la planta principalmente como sulfato. Y el sulfato pues es móvil y se transforma de forma fácil a través del xilema hacia los tejidos que están en desarrollo, tejidos nuevos, ¿no? En su mayoría, el azufre se va a reducir en los cloroplastos, pero en los cloroplastos de los brotes. Hablamos siempre de tejidos en desarrollo, ¿no? Aunque también cierta parte se va a reducir en la raíz. El excedente de azufre sí puede llegar a almacenarse en vacuolas en su forma original. ¿Y por qué decimos tanto que el azufre es pues tóxico, ¿verdad? Recordemos siempre que no todas las plantas necesitan la misma cantidad de nutrientes y es necesario, pues, conocer en qué momento específico poder fertilizar con cada uno de los nutrientes. El azufre es activo también en el metabolismo del nitrógeno. ¿Se dan cuenta cuántos nutrientes apoyan al nitrógeno?
no es el único en todo el trabajo de la producción o el rendimiento vegetal. El azufre también es esencial para la formación de la clorofila, hay que mencionarlo y recordarlo. El sulfato es altamente móvil y aquí mencionaba que el excedente se deposita en vacuolas, ¿verdad? Eso ya lo hablamos. Vamos avanzando por acá. La planta reduce el sulfato a sulfito y luego a azufre. Y esto pues ya se va a incorporar a la cisteína. ¿Qué es la cisteína? Un aminoácido que forma parte de muchas proteínas, ¿verdad? El azufre que es reducido en las plantas también se transporta en forma de tripéptido glutatión, que es lo que vemos por acá, glucis-gli. Principalmente esto pues se da a través del floema. Esta forma permite que el azufre llegue a los tejidos en donde los necesita. Hablábamos de que más que todo son tejidos en desarrollo, ¿verdad? Tejidos nuevos. El glutatión no es solo pues una molécula de transporte de azufre, sino que también funciona como un regulador. No sé si, cómo están ustedes con la química, pero no sé si conocen las reacciones redox, ¿sí? O también las reacciones antioxidantes. Por aquí el azufre tiene mucha relación con este tipo de reacciones químicas para las personas que les gusta todo ese tema. Además, es la base para la formación de quelatinas, quienes ayudan a desintoxicar de metales pesados como por ejemplo el cadmio o el arsénico. Por eso, en suelos contaminados, la absorción de sulfato tiende a aumentar porque es como un mecanismo de defensa de la planta. A ver, vamos a ver por ahí en el chat. Me gustaría leerlos. ¿Quiénes están presentes? Me dejan por ahí su comentario, por favor. Vamos adentrándonos más. Ya vamos terminando el segundo tema. Por aquí tenemos el magnesio. El magnesio se absorbe como ion magnesio nada más y permanece en esa forma iónica, ¿verdad? Que es Mg2. Representa entre el 0,1 y el 0,4% de la materia seca y es parte de la estructura de los ribosomas y forma parte central de la molécula de clorofila. Esto es importantísimo. Además, el magnesio también participa en bastantes procesos bioquímicos, pero la retención en el suelo del magnesio es bastante baja debido a que existe por ahí un factor limitante en ciertos suelos ácidos. Porque en suelos ácidos hay mayor riesgo de lixiviación de magnesio y esto puede pues, reducir la disponibilidad, ¿no? Por acá vemos que tiene un efecto activador sobre diferentes enzimas, como la glutamina, es esencial en la unión del amoníaco con carbohidratos. Y aquí terminamos el segundo tema, el tema de los macronutrientes, conocer el movimiento interno de los nutrientes en las plantas. ¿Por qué es necesario esto? A ver. Si nosotros conocemos qué nutrientes se traslocan en las plantas y qué nutrientes quedan fijados, yo puedo escoger una forma eficiente de fertilización, ¿sí? Conocer qué va a ir mejor, si una fertilización al suelo o una fertilización foliar, por ejemplo. Vemos nutrientes que se pueden traslocar, NPK, magnesio y molibdeno, nutrientes fijados, azufre, calcio, hierro, cobre, manganeso, zinc y boro. Ahorita vamos a hablar de estos por acá. Vamos a iniciar al último tema de los micronutrientes. Quiero ver cómo vamos en tiempo. Vamos bien, nos vamos a pasar un poquito de las 5, pero así nos ponemos al día con los temas que estaban pendientes. Bueno. Los micronutrientes, pues había mencionado ya que son necesarios en pequeñas cantidades, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que no sean necesarios.
porque su ausencia va a causar grandes trastornos en las plantas, grandes deficiencias. Por ejemplo, yo sé que ahorita me lo estoy saltando, pero el hierro participa en la respiración celular o el zinc participa en el crecimiento. El boro, que ahorita lo tengo aquí en la pantalla, pues ayuda a la floración y a la fructificación, ¿no? La deficiencia de estos micronutrientes algunas veces se tiende a confundir con enfermedades. Entonces, por eso es importante tener claro el plan de fertilización y conocer realmente qué necesita la planta y por qué está reaccionando, por ejemplo, con alguna deficiencia, ¿verdad? Antes de optar a utilizar algún producto para la protección vegetal y a decir que es una plaga o una enfermedad, pues verificar en registros cómo estamos con la fertilización. Nos vamos hablando todavía del boro. Denme un segundito por acá. Ok, el boro ayuda a la síntesis de aminoácidos y proteínas, ayuda a la formación de nódulos en leguminosas, quiere decir que tiene relación también con el nitrógeno, ¿no? Ejemplos de plantas con altos requerimientos de fósforo y boro también. Espárragos, zanahorias, apio, lechugas, cebollas, remolachas y otros más. ¿Por qué mencionábamos el fósforo por acá? Como hace un momento les decía, si se dan cuenta a lo largo de toda la presentación, los nutrientes van necesitándose unos a otros, es decir, son codependientes. No existe un nutriente que trabaje de forma independiente, que trabaje solo, ¿no? Entonces es importante siempre pensar en fertilizaciones integrales. Bueno, adelantándonos por acá, hablamos del hierro. El hierro es absorbido por las plantas en forma del ion Fe2 y Fe3. El hierro también es un componente estructural de las moléculas de porifina. También estas sustancias y el nutriente está relacionado a reacciones de reducción, que son las reacciones redox, en la respiración y en la fotosíntesis. Importantísimo recordar que alrededor del 75% del hierro en la célula pues va a estar asociado a cloroplastos. El hierro es una parte importante de la enzima de la nitrogenasa, es decir, que es esencial también para la fijación de nitrógeno en ciertos microorganismos, es decir, el hierro y el boro también ayudan al tema de la fijación de nitrógeno. Aquí abajo rescatamos que el hierro actúa en la reducción del nitrato y es necesario para la formación de la clorofila en las células. El hierro también tiene un papel en la estructura de la clorofila y funciona como activador de procesos bioquímicos. El manganeso es absorbido de forma iónica, pero también es absorbido de forma quelatada. Es muy parecido al hierro porque es casi inmóvil en la planta. Entonces, si hablamos de nutrientes casi inmóviles, ¿cuál es la mejor forma de fertilizarlos o de nutrir a la planta con estos nutrientes, valga la redundancia? Pues de forma foliar, ¿no? El manganeso está relacionado con el nivel de auxinas en las plantas. En altas concentraciones va a favorecer el desdoblamiento del ácido indolacético. Vamos avanzando con el cobre, quien es absorbido también de forma quelatada, pero también como ion. Participa en procesos enzimáticos, por ejemplo, la plastocianina, que participa en la transferencia de electrones durante las reacciones de la fotosíntesis. Si regresamos a los compuestos, nutrientes, más bien quienes aportan a la fotosíntesis, pues el cobre también es parte importante de. El cobre en su forma oxidada, el metal se reduce fácilmente a el ion Q, ¿sí? Cu.
El cobre es único en la participación en enzimas y no puede ser reemplazado por ningún otro ion metálico. Es decir, que las propiedades del cobre pues ayudan a crear o a apoyar a la formación de ciertas enzimas para luego pues crear polímeros complejos como lo es la lignina y la melamina. Hablamos ya propiamente de la madera, ¿no? Molibdeno. Molibdeno es un ácido que es débil, pero puede formar ciertos polímeros también en el aporte de la lignina y de la melanina. La mayoría de plantas se concentran el molibdeno. Entonces, por eso se encuentra de forma concentrada en cloroplastos en las hojas. Muchas veces se dice que no hay que fertilizar con molibdeno y que la cantidad que hay en el suelo es suficiente. Pues para esto es necesario conocer, repito, qué es lo que dice un estudio de suelos, ¿no? Porque el molibdeno es un componente que ayuda también a la formación de la nitrogenasa, que es esta enzima de la fijación del nitrógeno y tiene la función de absorción de hierro y translocación en las plantas. Entonces, si hay una deficiencia de molibdeno, vamos a ver también directamente una deficiencia de hierro. Una deficiencia de molibdeno puede provocar una deficiencia de nitrógeno, es decir, ya estamos hablando de su relación directa con dos nutrientes esenciales, ¿no? O dos nutrientes que son bastante importantes para la reproducción vegetal. Ya para finalizar el tema del molibdeno, las plantas requieren pequeñas cantidades de este nutriente, pero algunos suelos lo administran en niveles inadecuados. Entonces, puede ser por ahí que no estamos tomando en cuenta al molibdeno y luego, pues, estamos fertilizando con con otras fórmulas químicas que no tienen molibdeno y estos nutrientes no están siendo asimilados o no están siendo aprovechados por las plantas por el bloqueo que existe con el molibdeno. Les dejo por acá un esquema muy interesante de cómo poder hacer un diagnóstico rápido acerca de la deficiencia de nutrientes en las plantas. Si se dan cuenta por acá, hacemos como un diagrama de flujo, ¿no? Vamos a ver, tenemos el problema en hojas viejas, hojas nuevas, en terminales. Si es en hojas viejas, bueno, entonces vamos a hablar de una deficiencia de nitrógeno, fósforo, potasio, molibdeno o magnesio. Luego vamos a ver si tenemos manchas necróticas o no hay manchas necróticas. Si nos vamos por manchas necróticas, bueno, me dice puede ser una deficiencia de potasio o de molibdeno. O por ejemplo, si no hay manchas necróticas, puede ser uno de estos tres. Entonces me voy a ver, ¿tiene las nervaduras verdes? Sí, ok. Entonces la deficiencia es de magnesio. ¿Tiene nervaduras amarillas? Sí, entonces la deficiencia es de nitrógeno. Y así me voy con el resto de nutrientes. Esta es una información pues que me pareció bastante importante e interesante y se las coloco por acá. Y para ir finalizando ya. Vemos en la pantalla cómo se puede presentar alguna deficiencia según los diferentes nutrientes, según lo que hablamos. Por ejemplo, el zinc, vemos por acá hojas pálidas, tiene clorosis intermedia, ¿no? Vemos el magnesio, decoloración desde los bordes de las hojas, necrosis, es decir, que tengo las venas verdes y el resto de la hoja amarilla, ¿no? El contrario del nitrógeno, que podemos tener la hoja verde y las nervaduras amarillas. El fósforo se presenta con una deficiencia un poco como de color morado. Vamos a ver por acá.
el potasio, acorchamiento o hojas quemadas por los bordes, retraso en el crecimiento. Vamos a avanzar por acá, les quiero mostrar el boro de coloración del brote de la hoja. Ahí hay una plaga, el trips en el limón normalmente. Este acolocha las hojas, pero es curioso porque varias personas se han dado cuenta que lo que está afectando no es el trips, no es plaga en sí, sino que es la deficiencia en el boro y eso hace que se acolochen ciertas hojas. Hablando de limón, ¿verdad? Manganeso, por ejemplo, hojas pálidas y rizadas, clorosis intervenal en hojas viejas siempre. Cobre, puntas blancas, decoloración de las hojas, retraso, reducción, distorsión del crecimiento de las plantas. Y el calcio, hojas jóvenes retorcidas que están de color oscuro, que parecen con muerte en el ápice. Si se dan cuenta, toda la información que vimos hoy es súper importante como para ir recordando cómo funciona cada nutriente, cómo puntos importantes que a veces dejamos por lado al momento de planificar una fertilización, previo obviamente a fertilizar siempre y a planificar, ¿no? Siempre tener a la mano el plan del muestreo de suelos, los resultados, los análisis, cómo se puede trabajar tomando en cuenta la textura, la estructura del suelo, sabiendo que hay ciertos nutrientes que están fijados, que no están disponibles, cómo podemos hacer para que haya mayor disponibilidad y demás. Esto no solo siempre habla del tema de fertilizar, ya sea utilizando fórmulas químicas, utilizando, por ejemplo, enmiendas, utilizando algún abono orgánico, sino que también con la colocación o la adición de microorganismos al suelo para que nos ayuden a mejorar todos estos factores importantísimos. Quisiera conocer si existe alguna pregunta, si existe algún comentario con la información que se compartió hoy. Creo que con esto ya llegamos a los 3 temas que teníamos pendientes. Si no existe ninguna pregunta, si no existe ningún comentario, entonces, dejamos por acá el tema de hoy. Siempre les recuerdo que su participación es importante. No solo pues busquemos conectarnos, sino que realmente aprovechemos la información que se está compartiendo. No nos quedemos con ninguna pregunta, no nos quedemos con ningún comentario, con algún tema sin resolver. Es el espacio que ustedes pues pueden sentirse seguros para comentar, para preguntar y pues para esto está hecho el diplomado, ¿no? Para que todos podamos aprender, para que todos podamos interactuar. Y por eso es importante que siempre se mantengan por ahí activos, ya sea en el chat o la bandeja de preguntas y respuestas. Los veo la próxima semana. Vamos a ver, los veo el día martes de la próxima semana o déjenme corroborar, yo creo que la próxima semana no tenemos intervenciones. Sí, ok, ya revisé. Nos vemos el martes y el jueves de la próxima semana. Es la que le sigue, que tenemos la Expoenca. Por ahí esperamos ver a varios de ustedes presentes en cada uno de sus stands. Para mí ha sido un gusto. Tengan una muy buena tarde. Nos vemos la próxima semana y que tengan un muy bonito fin de semana. Que descansen. Hasta pronto.